Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy. Ponemos ante el Señor aquí sobre el altar todas nuestras intenciones. Rezamos especialmente, en primer lugar, por nuestra propia conversión, ya en esta tercera semana del tiempo cuaresmal, donde el Señor nos llama a una verdadera conversión. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, que tu gracia nunca nos abandone, para que podamos vivir entregados a tu servicio y experimentar siempre tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Azarías tomó la palabra y oró así: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, y digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente. No nos abandones para siempre a causa de tu nombre. No anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros. Por amor a Abraham, tu amigo, a Isaac, tu servidor, y a Israel, tu santo, a quienes prometiste una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones, y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo
Ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias, y así alcanzar tu favor. Pero que nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado nos hagan aceptables como los holocaustos de carneros y de toros, y los millares de corderos cebados. Que así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti, y que nosotros te sigamos plenamente, porque no quedan confundidos los que confían en ti. Y ahora te seguimos de todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro. No nos cubras de vergüenza, sino trátanos según tu benignidad y la abundancia de tu misericordia. Líbranos conforme a tus obras maravillosas y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu ternura. El Señor es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Acuérdate, Señor, de tu ternura. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar de esta manera su deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir, y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que también le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El compañero se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. El rey lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda.
¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este camino, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Y como hemos dicho desde el principio, el Señor poco a poco va apretando con nosotros el torniquete. Yo puedo hoy. Hoy nos habla del perdón. Y en otra oportunidad ya hemos dicho también que el perdón es justamente la característica esencial de la vida cristiana. Incluso decíamos nosotros, y es San Mateo, ¿verdad?, el que nos habla en esta propuesta de Jesús, peñan de yaro y cuame, de peago la shawerúa bebemejina, peala y pejumía. Esto es lo nuevo y esto es lo que renueva verdaderamente el Antiguo Testamento, así como nosotros encontramos en este camino del judaísmo. Recordemos que este es un paso fundamental y esencial en la vida para la sociedad, para nosotros, para nuestra iglesia. Es el perdón, queridos hermanos. Y esto lo tenemos que tener bien adentro. El perdón, el perdonar. Ciertamente que muchas veces nosotros pensamos y decimos, pero ¿cómo le voy a perdonar a esa persona? Porque humanamente hablando, eso no tiene perdón. Pero como ya les dije, ya el Antiguo Testamento nos trae el perdón de por sí, pero en un sentido de dar pasos con aquello que antes presentaba la humanidad, porque antes era la venganza nata y, como decían, si tú has matado a uno de mi familia, yo entonces tengo ya la autoridad, la potestad de aniquilar a toda tu familia. Recuerdan que dijimos eso y era el rey Hammurabi en aquel tiempo, ya desde Babilonia, que nos presenta esa ley famosa de Hammurabi en que decía, no, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, el Antiguo Testamento dentro de esta cultura fue también asumiendo lo que se vivía en ese tiempo en esa sociedad. Y entonces con eso se llegaba a una justicia, a una equidad realmente, ¿verdad? O sea, si vos hiciste algo en contra de alguien, bueno, hasta ahí podés llegar, podés hacer lo mismo, hasta ahí. Es una cierta venganza, pero que tiene límite. Pero ahora viene el Evangelio y viene lo de Jesús. Y la experiencia entonces que trae Jesús, que trae Dios para cada uno de nosotros, y estamos en este tiempo de Cuaresma, es meditar y profundizar en este valor esencial para hacer crecer nuestra familia, hacer crecer la iglesia, hacer crecer la humanidad, que es el perdón. El perdón, algunas veces nosotros pensamos directamente que es el olvidar, pero en un sentido de amnesia. Y entonces algunos vienen y me dicen, pero y cierto, hay muchas cosas que jamás nos vamos a olvidar de lo que nos hicieron a nosotros, ¿verdad? Porque no tenemos amnesia, o sea, y entonces, ¿cuándo es el perdón? El perdón es cuando nosotros en cualquier momento podemos recordar una situación negativa que nos han hecho, pero sin embargo no nos quita la paz. Y ahí se la perdón. Y ese es el perdón entonces que el Evangelio nos propone. Es decir, ante una situación de maldad, ante una situación impensada, ante una situación entonces tal vez también elucubrada por las otras personas, porque se reúnen en un consejo, porque se reúnen un grupo de personas, de familias, y están tramando a alguien contra ese miembro de la familia, contra ese sacerdote, contra ese miembro entonces de la comunidad. Entonces, no, aquí esto no tiene perdón, desde nuestra razón. Estamos pensando en el ojo por ojo, diente por diente. Anganteco. Esa es la frase famosa, ¿verdad?, que nosotros podemos sentir. Pero esto, queridos hermanos, es muy humano, ¿verdad? Porque desde nuestra naturaleza esa es la forma como reaccionamos y es lo que nosotros le llamamos también esa defensa que nosotros tenemos por dentro. Es muy natural en nosotros.
Pero sin embargo, ahí aparece una palabrita que les voy a decir y tenemos que nosotros comparar y mirar para entender mejor cómo es el proyecto de Dios en nuestra vida y cuál es la propuesta del Señor para llegar al perdón. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos presenta dos palabritas. Lo que se dice en hebreo, rajamín, que quiere decir las entrañas, desde adentro. Allá desde adentro, es nuestra reacción. A favor también, porque el rajamín es misericordia, se dice, ¿verdad? Es las entrañas, es lo más profundo. Esa traducción se hace como misericordia, que te sale desde adentro. Pero la palabra Gesed es otra palabra, y esto es lo que nosotros utilizamos y es lo que pasa por la cabecita. La diferencia de esta traducción, misericordia, rajamín, y misericordia, Gesed, es que el Gesed, vos lo pensás, humanamente hablando, no tendría perdón. Ya eñande. Vean ahí perdón, y ahí la gente. Vean ahí perdón, vean que tú ya perdona. Pero sin embargo, meditando profundamente, entendemos que la violencia engendra más violencia, que la muerte engendra más muerte, que la pelea engendra más pelea. Ya mañana na pemñanderoga, pues, ayer. No, esto que hizo mi esposo, esto que hizo mi esposa, esto que hizo mi hijo, cuando hay perdón, entonces, ya pone, es sacayo, es guacayo. No, de balde. En todo caso, le vamos a mostrar, le vamos a decir, pero vamos a buscar la metodología y vamos a buscar la estrategia. Y entonces, esa serenidad y esa paz es lo único, queridos hermanos, que nos puede hacer perdonar de corazón. Y aquí entonces es un llamado profundo que el Señor hoy nos está haciendo. Y con esta hermosa parábola, ¿verdad?, del Padre que perdona todo prácticamente, así como nos cuenta este rey ante esta persona, este empleado que le estaba debiendo, pero una fortuna. Sin embargo, ante la súplica, él es capaz de perdonar. Y luego este empleado que va y no es capaz de perdonar, ¿se dan cuenta cuál es también la consecuencia de esa falta del perdón? Queridos hermanos. Entonces, el perdón de corazón que tenemos que hacer necesita todo un trabajo espiritual. Si nosotros no somos gentes del Espíritu, si nosotros no trabajamos sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, evidentemente que nos va a ser muy difícil, queridos hermanos, perdonar de corazón. Y vamos a decirlo, no, vean ahí perdón. Y entonces vamos a querer buscar hasta momentos oportunos para castigarle a esa persona, para que esa persona se dé cuenta de lo que hizo. Nosotros podemos ayudarle a esa persona que se dé cuenta de lo que hizo, pero no de una manera negativa. San Juan Bosco, un gran pedagogo, ¿verdad?, de los jóvenes, justamente como él trabajaba con esos chicos sin educación, de la calle, sin estudio. Entonces, chicos abandonados, chicos golpeados por la vida, por la familia, justamente por eso que utilizó muchísimo el sistema preventivo, el sistema de lo que él le llamaba, en italiano se dice amorevolezza. La amorevolezza, que no es simplemente la traducción del amor como tal, sino que la amorevolezza significa es decir, amar al hombre, amar a la persona por lo que es, por su condición, es decir, abajarnos. Es entonces lo mismo que hace Dios, porque Dios, con ese amor tan grande que tuvo a la humanidad, que nos tiene a nosotros, fue capaz de abajarse, anonadarse, entrar en nuestra condición humana, y desde ahí hace ese camino, nos ama. En nuestra Eucaristía, justamente nosotros, al decir este Jesús que viene, que se abaja, que entra en nuestra historia, camina con nosotros, muere en la cruz por nosotros. Y este es el mayor perdón, la mejor oferta de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ya yeruremia ñande yara lleva y cato jamás ya topo con mí.
Es decir, que nos sensibilice. Solamente si nos sensibilizamos en la gracia y en la fuerza del Señor, queridos hermanos, vamos a poder perdonar de corazón. Y ahora yo les invito también que cada uno de nosotros piense un poco en un momento de silencio y diga: ¿a quién debo perdonar de corazón? Tantas ofensas que tal vez he recibido en mi casa, en mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hermanos, de mi mamá, de mi papá, no sé de quién, cada uno sabe su historia, de mis hijos. Siempre tenemos a quienes perdonar. Siempre tenemos, queridos hermanos, algún amigo, alguna persona que nos acompañó, ¿verdad? Pero a Opeo ya ponían de rejela famoso, que se huirá. Allá esta unidad ya ponían de rejela que se huirá. Pero Opeo entonces indica, tú, la hoy peañan de jehuía lleva, pepe agua, ya yeruremina peañan de yarabe, tallareco pepe agua, o ya poba ir a moye peñan de la pisha. Desde la gracia de Dios, desde la fuerza de Dios, perdonemos de corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras peticiones. Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra Iglesia, para que escuche la palabra de Dios y perseverando en la oración, llegue a celebrar con sinceridad la Pascua del Señor. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestros pastores, para que defiendan la enseñanza cristiana sobre la familia y promuevan espacios de encuentro. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestras autoridades, para que puedan ser constructores de reconciliación y de paz social. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los que sufren enfermedades, para que ofrezcan nuestros ayunos por ellos y reciban el alivio en el Señor. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los jóvenes, para que abran los corazones al Señor y vivan construyendo lazos de amistad. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Vi tanta gente un domingo de sol, me conmovió el latir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías. Por eso tu altar luce vino y paz, son signo y homenaje de la vida, misterio de ofrecerte y recibirnos, humanidad que Cristo diviniza, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que este sacrificio salvador nos purifique de nuestros pecados y atraiga sobre nosotros tu poderosa ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza de corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de Jesucristo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo. Y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia. Y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa, con nuestro obispo, y todos los demás obispos, y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Y con todos los santos, San Juan Bosco, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Te pedimos, Padre, que la sagrada participación en este sacramento renueve nuestra vida, nos purifique de nuestros pecados y nos otorgue tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos concluido nuestra celebración, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y al mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de
de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.